Buenos días nuevamente, hoy día 26 de octubre del 2020, siendo las 8 y 3 minutos y 4 ya. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión, ¿no? Donde vamos a aperturar el tema de la unidad número 11 respecto a polígonos, pero no todos los polígonos, solamente ahí los triángulos y los cuadriláteros. Entonces vamos a visualizar. En esta unidad sí hay bastante contenido teórico al inicio, después vamos a ver la práctica, ¿ya? Muy bien, primero lo que es un polígono, ¿ok? Entonces, un polígono es una forma, es una figura geométrica cerrada y regular. ¿Por qué cerrada? Porque el punto, hay las líneas que inicia y cierra, o sea, ¿no? Por ejemplo, un círculo, ¿ustedes han visto un círculo? Son líneas cerradas, ¿ok? ¿Por qué regular? Porque los lados que forman un polígono tienden a ser de medidas iguales, ¿ya? De medidas iguales. ¿Cuáles son los elementos que conforman un polígono? Acá podemos notar, observando, ¿no? Que son los lados, ¿no? Vamos a admitir al compañero. Los lados generalmente están denotados por una línea recta e inicia y termina en un punto, ¿no? Cuando nosotros denotamos un lado, una línea recta, por ejemplo acá, siempre inicia y termina en un punto. Esos puntos también se conocen o se denotan o se escriben o se representan por letras mayúsculas A, B, C, D, F. Y los lados se tienden a representar por las letras, ¿no? Una después de otra, y encima de ella o arriba de ella una línea. Entonces cuando ustedes observen eso, quiere decir de que A y B, en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, A es el inicio, B es el final de una línea o de un segmento, ¿ya? ¿Qué es un vértice? Un vértice es la intersección de dos segmentos, ¿no? Si yo tengo acá, entonces la intersección del segmento AC con AB se intersectan en un vértice, en un punto, y como es un punto se representa por una letra mayúscula, ¿ok? Se representa por una letra mayúscula. También tenemos las diagonales. Las diagonales es una línea o es un segmento que va desde un vértice a otro, ¿ya? Desde un vértice a otro. Ahora, ¿qué son ángulos interiores? Son los ángulos que están contenidos dentro de la figura geométrica. Y los exteriores son los que están fuera de la figura geométrica. El ángulo central es el ángulo que forma, aquí un compañero, perdón. Es el ángulo que forma dos vértices, perdón, dos segmentos. Estos segmentos parten de dos vértices, ¿okay? Parten de dos vértices hacia el centro. Acá podemos notar que tenemos este ángulo central. Tenemos un ángulo, perdón, otro compañero se está uniendo. Muy bien. Tenemos también el apotema, que viene a ser un vértice que va desde el centro hacia un punto medio de cualquier lado del polígono, ¿ok? Del polígono. Este apotema, a su vez, en el polígono de infinitos lados que se conocen como circunferencia, se convierte en el radio. Es una acotación para hacerles, ¿ya? Algunos, los polígonos, por lo general, los primeros de ellos tienen nombres,
¿ya? Tiene nombres, ¿no? El que tiene 3 lados se llama triángulo, el que tiene 4 lados cuadrilátero, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octágono, o también se conoce como octógono, ¿no? 9 lados nonágono, 10 lados decágono, 11 endecágono, 12 lados dodecágono, y a partir de ahí el 13, 14 no tiene nombre particular, el 15 sí se llama pentadecágono, y a partir de ahí el 16, 17, 18, 19 no tiene nombre en particular, y sí el 20, icoságono. Los demás que estoy nombrando simplemente, como no tienen un nombre propio, se generalizan. Si tengo un polígono de, vamos a poner, 18 lados, vamos a llamarlo como polígono regular de 18 lados, así como suena, ¿no? Polígono regular de 18 lados. Ok, entonces, para los compañeros que acaban de ingresar, hemos definido que un polígono es una figura cerrada cuyos lados tienen la misma longitud o iguales, ¿no? Comparte un centro, sus elementos tienen lados, un polígono tiene lados, tienen vértices, tienen diagonales, tienen ángulos internos, externos y ángulo central. Y tienen lo que se conoce como apotemas. Y una de las propiedades que tienen perímetro, o sea, la suma de todos los lados, ¿no? ¿Cómo se conocen los polígonos por el nombre de sus lados? Ahí está, ¿no? 3 lados, triángulo, 4, cuadrilátero y así. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Como dice la unidad, ¿no? Nos vamos a concentrar no en cualquier polígono, sino en los triángulos y cuadriláteros. ¿Ok? Seguimos con la parte teórica. De acuerdo a la medida de sus elementos, también podemos definir a los polígonos como convexo o cóncavo. ¿Cuál es convexo? Convexos son aquellos en donde sus ángulos internos miden, ¿no?, menos de 180 grados, ¿no? Internos miden menos de 180 grados, convexo. Y cóncavos son aquellos donde sus ángulos internos miden más de 180 grados. ¿Ok? También tenemos polígonos equiláteros y equiángulos. Equiláteros son aquellos cuyas medidas de sus lados son iguales. Por lo general casi todos, ¿no? Polígono regular es polígono equilátero. Equiángulos son aquellos donde sus ángulos internos miden o son de la misma medida. ¿Ya? Estas dos propiedades son que pertenecen a todos los polígonos regulares. Cuando ustedes escuchen en un enunciado el nombre de polígonos regulares, quiere decir de que cumplen estas dos particularidades, de que sus lados son iguales y las medidas de sus ángulos internos también son iguales. ¿Ok? Bien. Pero así como hay polígonos regulares, como ven ustedes, también tenemos polígonos irregulares. Son aquellos que no tienen medidas tanto de sus lados como de sus ángulos iguales. Acá vemos algunos ejemplos, ¿ok? Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un rectángulo es un ejemplo de un polígono irregular, ¿no? Porque si bien es cierto sus ángulos internos son iguales, pero sus lados no son iguales, ¿ya? Sus lados no son iguales. En cambio, un cuadrado sí es un polígono regular. ¿Por qué? Porque sus lados son iguales, ya que un cuadrado sus 4 lados miden igual, y sus ángulos internos también son iguales, ¿no? Miden 90 grados. ¿Ok? Entonces, como pueden notar, ahí tienes un compañero más, ¿no? Los ejemplos de polígonos convexo, cóncavo, ¿no?, que se utiliza bastante en el tema de óptica, ¿no? Algunas observaciones nos dice ahí. En todo polígono, el número de lados, que le ponen acá como n minúscula, es igual al número de vértices. No olviden que vértices son los puntos que definen las intersecciones de los lados, ¿no? E igual al número de ángulos interiores, que es igual al número de ángulos exteriores, ¿no? Muy bien, ahí está.
¿Ok? Es una propiedad, ¿no? Hay que recordar. Ahora, hay que recordar la palabra inscrito y la palabra circunscrito. La palabra inscrito quiere decir que la figura poligonal está dentro de un círculo, como acá. Acá pueden observar ustedes. Inscrito significa que el polígono está dentro de un círculo. Circunscrito significa que el polígono encierra a un círculo. Repito, inscrito significa que el polígono está dentro de un círculo. Circunscrito significa que el polígono está fuera del círculo. O sea, dentro del polígono está una circunferencia. Pero no cualquier circunferencia. Es una circunferencia que es tangente a sus lados. La tangencia es una línea que solamente corta a una cara en un solo punto. ¿Ok? En un solo punto. Entonces, resumiendo, no olvidar, un polígono inscrito es aquel que está dentro de un círculo. Y circunscrito que está fuera del círculo. ¿Ya? Es muy importante esta propiedad que vamos a utilizarlo más adelante. Seguimos. Algunas propiedades de los polígonos. ¿Cuántas diagonales puedo formar en un polígono? Utilizo esta fórmula, donde n, no olviden, es el número de lados. ¿Ya? Es el número de lados. ¿Cuánto suma las medidas de los ángulos internos en un polígono? Utilizo esta fórmula, donde n, no olviden, es el número de lados. ¿Sí? Donde n es el número de lados. ¿Qué más? ¿Cuánto mide el ángulo interno o interior de un polígono? Utilizo esta fórmula, donde n, no olviden, es el número de lados. El ángulo central, ¿cómo calculo el ángulo central? Con esta fórmula, ¿no? ¿Cómo calculo un ángulo exterior? Con esta fórmula. Todo va a depender entonces de el número de lados. Si tiene 3 lados, 4 lados, 5 lados, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un pentágono tiene 5 lados, por lo tanto, n tendrá el valor de 5. ¿Ok? N tendrá el valor de 5. No les pido que se memoricen estas fórmulas, es cuestión de tener los apuntes a un lado. Cuando comenzamos a trabajar con los casos, con los ejercicios, vamos a observar cuál de estas fórmulas nos sirve. Y a medida que vamos desarrollando, pues va quedándose, se va interiorizando en nuestra mente esas fórmulas, ¿no? Porque de buena esta primera, es a veces un poco complicado memorizarnos todas las fórmulas. Entonces, a medida que vamos desarrollando los casos, vamos a ir interiorizando en nuestra mente las fórmulas. Muy bien. Esta es una forma especial de polígono que se llama polígono estrellado, ¿ya? Bien. Continuamos. Si nosotros queremos saber la suma de la medida de los ángulos internos, esta fórmula que debo utilizar, ¿no? Siempre y cuando los polígonos sean regulares. Ya sabemos que es un polígono regular, ¿verdad? Bien. Y acá nos habla del hexágono, miren. Un hexágono tiene 6 lados, algunas propiedades, ¿no? El apotema mide L raíz de 3 entre 2. El triángulo, algunas propiedades. Y clasificación de los triángulos, ¿no? Los triángulos se clasifican en equilátero, isósceles y escaleno, ¿no? Eso es por su tamaño o por la medida de sus lados, ¿no? ¿Por qué se llama triángulo equilátero? X viene de igualdad porque los lados y sus ángulos internos miden igual, ¿ya? Sus lados y sus ángulos internos tienen la misma medida. Y acá estamos observando algunas propiedades, ¿no? Luego tenemos el triángulo isósceles. Aquí ya no solamente dos lados tienen la misma medida. Y en triángulo escaleno, sus 3 lados y sus 3 ángulos tienen distintas medidas, ¿no? De acuerdo a la medida de sus ángulos, vamos a tener triángulo rectángulo, en la que un ángulo tiene 90 grados, obtusángulo o acutángulo, donde tiene una medida menor a 90 grados, y obtusángulo es aquel donde sus medidas de uno de sus ángulos es mayor a 90 grados. ¿Okay?
Hemos visto también el teorema de Pitágoras, que hace referencia pues a un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y acá una de las fórmulas clásicas de un triángulo rectángulo, donde se proyecta su altura, ¿no?, perpendicular a su hipotenusa, y ahí tenemos sus fórmulas, ¿no? La altura al cuadrado es igual a m por n, ¿no? Vamos a utilizar estas fórmulas, sí, pero como les repito, no hay que memorizarse todavía, tenerlos ahí a la mano cuando vamos a resolver un caso, observar si es que nos sirve o si es que nos es útil para nuestro caso, y van a ver que de esa manera se queda interiorizada en el cerebro. Ahora, ¿qué relaciones tenemos entre un triángulo y un círculo que está inscrito dentro del triángulo? ¿Ya? Recuerden, estamos hablando de un círculo que está inscrito dentro de un triángulo. En otras palabras también sería el triángulo está circunscrito al círculo, ¿no? Es una forma, a veces suena trabalengua, pero se habla de esa manera. Si voy a hablar respecto del triángulo, puedo ver que el triángulo está circunscrito, o sea, fuera del círculo. Si voy a hablar del círculo, pues vamos a decir que está inscrito dentro del triángulo. Bien, ahí tenemos las fórmulas. Repito, no es necesario memorizarse. En el transcurso de los cálculos vamos a ir resolviendo cada uno y aplicando cada una de esas fórmulas. No todas, ¿no? No todas. Y acá tenemos pues más casos de triángulos: mediana, bisectriz, mediatriz, cebiana, ¿no? Propiedad de los ángulos internos, propiedad de los ángulos externos. Yo les invito a dar un chequeo veloz y rápido de todos estos. No viene al caso memorizarse ahorita, repito, vamos a ir aplicando a medida que nosotros vamos avanzando en los cálculos, ¿ok? A medida que nosotros vamos avanzando en los cálculos. Muy bien. Otra forma de cuadrilátero son los trapecios. Esto generalmente se utilizaba o utilizan los profesores de educación física para hacer unos saltos, ¿verdad? No sé si ustedes han visto en educación física. Generalmente tiene esta forma, ¿no?, de un trapecio isósceles, pero existen otras formas de trapecios. Y ahí vemos algunas de sus fórmulas, ¿no? Otro tenemos el paralelogramo, que parece un rectángulo que está inclinado hacia un lado. Y sus distintas formas de paralelogramo, como son el romboide, el rectángulo, el cuadrado y el rombo, ¿no? Y también cada uno de esos tiene su propia fórmula, que repito, vamos a ir aplicando de acuerdo a los casos que vamos viendo. Como pueden notar, ahí tenemos muchas fórmulas, tenemos muchas propiedades, y comenzar a leerlos uno por uno pues va a ser engorroso y va a ser cansado y no van a recordar, ¿no? Bien.